Hola, bienvenidos. Hoy tenemos el placer de hablar con Óscar, CEO de T2O, consultora líder en marketing digital y partner de Connective. Durante más de 20 años de experiencia, Óscar ha trabajado con varias marcas de e-commerce, ayudándolas a conectar, convertir y crecer. Durante esta entrevista vamos a hablar de temas bastante interesantes para nuestro sector, como es la fidelización, el Zero y el First Party Data y las mejores estrategias y tecnologías para ir un poquito más allá de la captación. Por tanto, si lo que quieres es sacarle el máximo potencial al Customer Journey, quédate a ver la entrevista. Óscar, es un placer tenerte con nosotros y empezamos. Pues buenos días a todos, muchas gracias Judith por la intro. Es para mí un placer también estar aquí en Murcia con Connective, un partner con el que T2O trabaja súper a gusto desde unos cuantos años. Quiero decir, por puntualizar a Judith, que aparte del sector e-commerce, que es como el sector más afín a Connective y también uno de los más afines a T2O, trabajamos en otras industrias donde hay un montón de oportunidades y que finalmente se produce una transacción online o una transacción a través de call center, y hablo de industrias pues como el rent-a-car, como el hospitality y como cualquier industria donde la web es un método más de venta, pero se produce una transacción, y es ahí donde T2O y Connective convivimos súper bien y trabajamos en pro del usuario final para que su experiencia sea más enriquecedora y finalmente que vea esa aportación de valor diferencial que estamos construyendo entre ambas compañías, ¿no? Y finalmente lo que decías de los años, efectivamente llevamos ya más de 21 años. Estamos presentes en 3 continentes. Con Connective pues, hemos trabajado sobre todo a nivel europeo, pero estamos trabajando cada vez más en el mercado latinoamericano y esperamos ir de la mano a mercados como el de Canadá o Estados Unidos, ¿no? En definitiva, que un gustazo estar aquí y vamos a pasarlo bien. Eso es. Muchas gracias, Óscar. Vamos a empezar con un tema bastante interesante, que es la captación versus la fidelización. Como ya sabemos, hoy en día hay muchas marcas que deciden invertir un poquito más en captar nuevos clientes, más que en retener y fidelizar a los ya existentes. Óscar, ¿por qué crees que sucede esto? A ver, yo creo que las marcas por lo general, cuando se lanzan al mundo digital y al mundo de la venta, lo más sencillo es arranco una campaña en el entorno Instagram, Google, TikTok y me pongo a vender como loco, ¿no? Y es verdad que al final, si lo pensamos, el mejor nuevo cliente es el ya cliente, aquel que conoces, que tienes información previa de cuáles son sus gustos, cómo te puedes contactar con él, qué cesta media de la compra hace, ¿no? Entonces yo creo que una de las ventajas que tiene Connective pues es trabajar toda esta parte de la relación con el usuario, o bien que haya sido cliente o bien que ha tenido una interacción. Entonces, desde el punto de vista de T2O, que como agencia de marketing estamos ahí cerca de las marcas, nosotros les insistimos en, vale, una manera de arrancar es invertir a saco en Google, que es como el medio más afín, pero guárdate un dinero para implementar una tecnología de marketing automation, aprovecha la relación con tus clientes, fomenta el cross-selling, el upselling, conécelos cada vez mejor y pone en marcha una serie de estrategias basadas en workflows. Connective para nosotros es la herramienta ideal y haz que esto crezca como la espuma, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿cuál es nuestra recomendación? Pues un buen equilibrio entre captar ventas digitales con estas plataformas que decíamos, pero captar también First Party Data y ponerlo a trabajar con el Marketing Automation de Connective. Interesante. Y a nivel estratégico, Óscar, ¿qué oportunidades crees que están perdiendo, desaprovechando aquellos que no le dedican el mismo esfuerzo a la fidelización que a la captación? A ver, claramente invertir en el entorno de lo que decíamos, ¿no? En general de adquisición de tráfico, sean las plataformas tradicionales o sea invirtiendo en branding, reconocimiento de marca, etcétera.
es un desperdicio y es un pan para hoy y hambre para mañana si no trabajas las estrategias de fidelización, loyalty y repetición, porque, insisto, el cliente que ya ha pasado por tu site es una oportunidad magnífica para recordarle que estás ahí, para recordarle que tienes otros productos, que has empezado las rebajas, que haces un 2x1, que has sacado un nuevo modelo, lo que sea. ¿Y eso cómo se consigue? Pues creando Customer Journeys personalizados, diseñando workflows y teniendo tecnología, que no hace falta invertir en la megatecnología de Oracle, Salesforce o el propio Adobe, que hay tecnologías súper customizadas, que es prácticamente un plug and play. El mejor ejemplo para nosotros es Connective. Lo pones a trabajar de un día para otro, diseñar los workflows, le metes un poco de estrategia, insisto, en muchos casos te puedes permitir apagar todas tus campañas de captación y tu tienda online, tu e-commerce y tus diferentes canales de venta van a seguir funcionando, ¿no? Con lo cual, definitivamente las marcas que no lo han puesto en marcha están perdiendo tiempo y sobre todo mucho dinero. Vamos a hablar ahora sobre las fuentes de datos. Como ya sabemos, hoy en día tenemos varias opciones, como podría ser email marketing, paid search, social media. Según tu experiencia, Óscar, ¿cuál es el canal de comunicación que mejor impacta en los usuarios hoy en día? Pues a ver, hay muchos canales y dependerá de la tienda online que lo venda y depende de la industria, si es, no sé, hoteles, rentacar, si es un retailer. Pero por lo general el canal que mejor sigue funcionando, porque es el más afín a los usuarios, es el emailing. ¿Por qué? Porque ese usuario está familiarizado con la marca, ha dado sus datos de manera proactiva y recibe unas comunicaciones afines a sus intereses. Si lo comparamos con los canales, digamos, de adquisición de tráfico tradicionales, pues el advertising para hacer branding, para hacer performance, claramente el emailing es una ventaja competitiva. ¿Esto qué supone? Para las marcas que no lo tienen todavía desarrollado, estas herramientas de loyalty y fidelización, es una oportunidad grande, no solo para crecer en emailing, sino también para crecer en entornos como el SMS, que el mercado americano funciona de maravilla. Otro canal que está despuntando, por supuesto, es la comunicación a través de WhatsApp. Y una de las grandes ventajas que tiene Connective es que no solo te activa el canal emailing, que es, digamos, el fácil, sino que es multicanal y te permite tener una relación bidireccional con tus usuarios, activarlos todos los canales de manera simultánea y, digamos, que impulsar a aquellos que mejor convienen, ¿no? Entonces, una vez más, si comparamos los canales de adquisición de tráfico con los canales de fidelización, es una pena no ponerlos en marcha desde el principio y las marcas están desaprovechando oportunidades. Y me surge una pregunta. ¿Por qué crees que el canal de email marketing sigue siendo tan eficaz, incluso llegando a superar a los grandes gigantes como son Google Ads o Meta a nivel de rendimiento? Bueno, lo apuntábamos antes, ¿no, Judith? El emailing, el usuario cuando ha dado sus datos de manera proactiva tiene mucha afinidad. Quiero decir, te has dado de alta en PC Componentes, en Amazon o en Bershka, pues esperas recibir esas comunicaciones. Por lo tanto, es un canal que cuando miras las estadísticas en tu Analytics realmente aporta ratios de conversión altos, del orden entre el 5 y el 15%. Son ratios sorprendentes si lo comparas con el canal que es Last Click por excelencia, que suele ser el de Search, porque has ido creando tu Customer Journey y al final buscas por la marca. Pues en el mejor de los casos Search por marca puedes llegar a tener un 5%, pues el emailing mejora ese canal, ¿no? Y finalmente, lo que apuntábamos también antes, ¿no? No solo es tener una herramienta de marketing automation, sino que hay que meterle una capa de contenidos, de estrategia y de personalización, y que el usuario perciba que se está tratando con una compañía que le conoce,
que sabe sus hábitos, su tipología de consumo, su cesta media, y cuando recibe una comunicación está deseando interactuar porque las probabilidades de compra son altas, ¿no? Y yo creo que, de nuevo, Connective sabe ese punto de mejora que tienen las marcas, no solo activa el emailing, sino que activa WhatsApp, SMS, cualquier otra funcionalidad, y los puntos de mejora en la conversión se notan. Vamos a pasar ahora a un tema candente, que es el cero versus el first party data. Desde tu perspectiva, Óscar, ¿tener acceso a estos grandes volúmenes de datos es equivalente a mejores resultados en marketing? Totalmente sí. Ahora, por desarrollar la respuesta un poco, se habla mucho del cookieless, ¿no? Y al final es algo que, aunque Google sobre todo haya parado, digamos, que todas las marcas vayan hacia el cookieless, es clave que las empresas manejen first party data, es la base de datos de toda la vida del cliente, porque digamos que es el petróleo que te va a permitir establecer una comunicación con tus usuarios. Luego, hablando del zero party data, ¿no?, que en muchos casos se asocia al concepto del anónimo, ese usuario o que no se loga o que no está dispuesto a llegar a dejar sus datos, pero evidentemente tiene un valor muy alto, porque si le metes tecnología y de nuevo, Connective es muy buen ejemplo de cómo aprovechar el cero y el first party data para sacarle de verdad el jugo a tu marketing de base de datos, ¿no? Por ejemplo, T2O tiene una tecnología que se llama Sherpa, con X y con dos Es, que básicamente lo que hace es enriquecimiento del first party data, es decir, te permite conseguir hasta 400 atributos de los usuarios para que a la hora de que las marcas segmenten sus comunicaciones puedan responder de manera nítida a lo que el usuario estaba buscando o lo que el usuario espera de esa marca, que puede ser, lo que decíamos, una cadena de hoteles, o puede ser una tienda de venta de zapatillas premiata, por decir algo, ¿no? Entonces, la marca que es capaz de extraer ese conocimiento en first party data y conocer al usuario que no se ha logado, el zero party data, y después poner en marcha los mecanismos de relación con ellos, idealmente con Connective por su flexibilidad, versatilidad, escalabilidad, y con una agencia, por qué no decirlo, como T2O, que conoce la tecnología, que le mete la capa de estrategia. Y luego también hemos hablado mucho a lo largo de la entrevista de, oye, cómo ponemos a funcionar esa base de datos, pero las marcas que son multicanal y que buscan una experiencia holística con sus usuarios, al mismo tiempo van a poner a jugar a todas las fuentes de tráfico pagadas y las orgánicas, y con la base de datos. Si metemos esa buena combinación, hacemos que la marca destaque con respecto a sus competidores, venda más, sea más escalable y sea más eficiente. Ahora, pasando al tema de las herramientas tecnológicas, hay muchas grandes marcas que deciden inclinarse un poquito más a plataformas all-in-one o todo en uno, como podría ser un Salesforce, mientras que hay otras que prefieren plataformas como HubSpot. Desde tu perspectiva y con sinceridad, Óscar, ¿qué tan eficaces son estas plataformas? Yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre el coste-beneficio que supone para cada una de las marcas, ¿no? Evidentemente, un Salesforce o un Oracle, cuando hablamos de plataformas all-in-one, como decías tú, que tienen CRM, Marketing Automation, diseño de website y tal, desde nuestro punto de vista son herramientas complejas, difíciles de escalar, súper costosas y con un periodo, digamos, de adaptación amplio, ¿no? HubSpot tiene también un poco de todo, es como all-in-one, pero versión, digamos, algo más económica, aunque ha crecido demasiado. Y sin embargo, herramientas como Connective, la gran ventaja es la flexibilidad, adaptabilidad, la puesta en marcha y un coste-beneficio súper razonable, ¿no? Entonces, la ventaja que vemos en T2O de trabajar con un Connective es que el onboarding es relativamente rápido, en apenas una semana lo tienes en marcha,
y el beneficio que le puedes sacar si pones a trabajar las bases de datos que decíamos antes, una capa de estrategia de contenidos y lo combinas con los canales de pago y los orgánicos, puede llegar a ser increíble. Mientras que las otras, ya vamos a hablar de las otras en genérico, cuando le empiezas a sacar el beneficio real, puede ser demasiado tarde y que alguien ya se haya cansado dentro de la compañía de pagar grandes sumas de dinero, ¿no? Por tanto, Óscar, aunque ya me has respondido antes, si tuvieses que recomendar una alternativa a todos aquellos que busquen potenciar su CRM y la parte de Marketing Automation, ¿qué plataforma sería? Pues a ver, no te voy a responder con una marca de manera definitiva, pero sí que me gustaría contextualizarte la respuesta, ¿no? Porque no solo es una alternativa, sino que a veces es un complemento. Vemos grandes marcas en diferentes industrias que evidentemente sus CTOs, incluso dirección general, optan por meter de nuevo Salesforce, por meter Adobe, incluso Oracle, SAP, que hace cosas parecidas, y a veces tienen ahí un legacy que es difícil de quitar, y cuando llegamos con una herramienta como Connective, que sería la respuesta, además de ser claramente una alternativa, sin romper nada puede ser un complemento perfecto. Tú tienes tu CRM con Siebel o con Oracle, fenomenal, pero el Marketing Automation lo puedes hacer perfectamente con Connective y poner tu base de datos a trabajar, y sobre todo ese área de fidelización, que hacer que venda mucho más, ¿no? Entonces la respuesta sería Connective. Y por último, Óscar, no quería terminar la entrevista sin hablar sobre la partnership entre T2O y Connective, por lo que me gustaría que me contases un poquito cómo hemos ayudado en esa misión y sobre todo a vuestros clientes a sacarle el máximo rendimiento a nivel Customer Journey. Buenísimo. Pues a ver, yo creo que las empresas, por mucha tecnología y automatización, pues las construyen las personas, ¿no? Entonces, parte del secreto del éxito de la relación entre Connective y T2O están siendo las personas, un gran equipo de onboarding y de acompañamiento, pues personas como el propio Augusto, está muy cerca de nuestro equipo. Por nuestro lado, pues Yaiza, Kenia, Jorge Pisabarro, son todas personas que somos believers de Connective, que lo comunicamos a nuestros clientes como una ventaja competitiva, y que cuando nos dan la oportunidad de ponerlo en marcha, pues claramente hay una colaboración súper estrecha. Connective le mete, digamos, los workflows, evidentemente la tecnología, y T2O intenta meter toda esa capa de estrategia, de contenidos, y esa combinación con el resto de soluciones de marketing que al final les permiten a las marcas ser diferentes de sus competidores, y a los usuarios finales pues ser lovers de esas marcas, ¿no? Entonces creo que hacemos muy buen team y que hay que seguir así muchos años. Óscar, muchas gracias por compartir todas estas ideas, tu experiencia con nosotros. Estoy segura de que le va a ayudar a todos los marketers que estén viendo esta entrevista, siempre y cuando quieran sacar el máximo partido al Customer Journey. Y por supuesto ha sido un placer tenerte aquí en nuestras oficinas de Murcia. Y nada, si queréis sacarle el máximo rendimiento a lo que es vuestro marketing digital, podéis contactar con el equipo de T2O, además partner certificado de Connective. Y ha sido un placer, Óscar. Genial, Judith, pues el placer ha sido mío y nada, vamos a seguir disfrutando, ¿vale? Muy bien.